Bienvenidos a otro episodio. Esto es Madot Podcast, un programa que te lleva a explorar los rincones más oscuros de la realidad y también la leyenda. Esta noche entraremos en un mito urbano que ha dejado a miles de bogotanos en Colombia preguntándose: ¿realmente hay un bus fantasma que circula por las calles de Bogotá y arrastra consigo a aquellos que se atreven a tomarlo? La ruta G66, un bus del sistema Transmilenio que no aparece en ningún horario ni mapa oficial, ha sido testigo de extraños encuentros, desapariciones misteriosas y relatos escalofriantes. En esta ocasión, te contaré la historia de Javier López, un joven que nunca volvió a su casa después de abordar este bus maldito, y las leyendas que siguen creciendo en torno a la ruta G66. Prepara tu mente y tus nervios, porque lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar la realidad y la ficción. Si alguna vez te encuentras en una estación vacía en las horas más oscuras de la noche, tal vez quieras pensarlo dos veces antes de subirte a cualquier bus. La noche era fría en Bogotá, un 15 de agosto del año 2008, cuando Javier, un joven de 22 años, salió de una fiesta en la exclusiva Zona T. Había estado celebrando con unos amigos y, como era habitual, optó por tomar el Transmilenio para regresar a su hogar en el barrio Las Cruces. Era ya casi la 1 de la mañana cuando llegó a la estación de la Avenida Jiménez. La mayoría de los pasajeros había desaparecido y la estación estaba desierta, sumida en una paz inquietante. Javier, cansado y ya medio dormido, se acercó al andén y, sin mucho pensar, vio que un bus se acercaba. Era un G66, pero a diferencia de otros buses, este tenía la pantalla apagada y no se podía leer la ruta. No pensó demasiado y se subió. El interior del bus estaba completamente vacío con las luces apagadas, lo que lo hizo sentir incómodo, pero creyó que no pasaba nada. Solo quería llegar a casa. A medida que el bus avanzaba, Javier notó algo extraño. Las estaciones que pasaban no le eran familiares, y las calles que solían ser tan reconocidas ya no tenían el mismo aspecto. La ciudad pareció cambiar a su alrededor. Las luces se apagaron completamente y una densa neblina comenzó a invadir las ventanas. El bus seguía avanzando a gran velocidad, pasando por lugares deshabitados y oscuros sin detenerse. Javier, inquieto, miró alrededor buscando alguna explicación lógica, pero todo parecía completamente irreal. Sintiéndose cada vez más incómodo y atrapado en un sueño del que no podía despertar, Javier intentó comunicarse con su hermano, quien siempre había sido su confidente. Tomó su celular y escribió: «Andrés, algo raro está pasando. El bus está vacío, las calles borrosas y no las reconozco. Estoy bastante asustado, pero no quiero preocuparte». Le relató todo lo que estaba viviendo y al final le dijo: «Te aviso si pasa algo raro». Después de enviarlo, esperó una respuesta, pero no la halló. Miró nuevamente por la ventana, pero la niebla se había vuelto tan densa que ya no podía ver nada. Fue entonces cuando por un instante pensó haber visto una figura en la parte trasera del bus. El pánico comenzó a tomar el control de su cuerpo. Se levantó, caminó hacia la puerta, pero algo lo detuvo. Al voltear, vio que la figura en la parte trasera lo miraba fijamente.
con ojos vacíos como si fuera parte de la misma oscuridad que lo rodeaba. Fue entonces cuando el bus frenó violentamente, haciendo que Javier se estrellara contra uno de los asientos. El ruido del frenazo resonó en sus oídos, pero lo más perturbador fue que el bus no se detuvo en ninguna estación. Ya se encontraba en una carretera desolada, rodeada por un espeso manto de niebla que cubría todo a su alrededor. Intentó abrir la puerta, pero ésta no se dio. El conductor nunca apareció y el bus permaneció allí, parado en medio de la nada. El celular de Javier comenzó a sonar y no podía moverse. Las horas pasaron y sus intentos de enviar mensajes o llamadas no obtuvieron respuesta. Por un momento el teléfono se apagó y la sensación de estar atrapado en un lugar fuera del tiempo lo envolvió. En eso, el teléfono encendió. Javier logró enviar un mensaje de voz a su hermano contándole todo lo que le había pasado hasta ese momento. Después de eso, nada más se supo de Javier López. La policía intentó investigar la desaparición, pero no encontraron ninguna pista que explicara lo sucedido. Fue una testigo, Margarita González, quien años después relató que vio el bus pasar esa noche. Ella estaba esperando Transmilenio en la estación de la Avenida Jiménez, pero el G66, a diferencia de cualquier otro bus, pasó a gran velocidad sin detenerse. Era como si el bus se tragara la oscuridad y desapareciera, comentó Margarita en una entrevista para un canal local. En el año 2015, 7 años después de la desaparición de Javier, Laura Sánchez, una joven estudiante de 24 años, tuvo su propio encuentro con la ruta G66. Esa noche, regresaba tarde de la Universidad de los Andes. A la 1:45 de la mañana llegó a la estación Portal de la 80. La estación estaba casi vacía con solo unos pocos pasajeros dispersos, pero nadie parecía preocuparse por la hora. Laura miró los anuncios de los buses que llegarían, pero no vio el G66 en ninguno de ellos. Un bus, sin embargo, apareció en la estación. Tenía las luces apagadas y su pantalla estaba completamente en blanco. El conductor no era visible. Intrigada pero cansada, Laura subió al bus y estaba completamente vacío. Cuando el bus arrancó, algo no estaba bien. Las estaciones en las que se detenía no correspondían con la ruta habitual. La ciudad parecía desaparecer lentamente por la ventana. La sensación de estar viajando a través de una distorsión espacio-tiempo la invadió. A lo lejos, la figura de un hombre encapuchado apareció en el fondo del bus. Su rostro estaba completamente cubierto, pero sus ojos brillaban intensamente, fijos en Laura. Ella al principio pensó que era producto de su cansancio, pero a medida que el bus avanzaba comenzó a sentir la presión de esos ojos sobre ella. La figura no se movía, pero la atmósfera se volvía más densa. Un sudor frío recorrió su espalda. Intentó mirar hacia el conductor, pero no había nadie al volante. El bus avanzaba a gran velocidad y el silencio era absoluto. Un sudor frío recorrió su frente mientras trataba de encontrar una salida. Fue en ese momento cuando la figura encapuchada se levantó y caminó lentamente hacia ella. La figura susurró. Su voz era grave y espesa, como si proviniera de un lugar lejano y oscuro. «Tu viaje aún no ha terminado», le dijo. Laura no pudo reaccionar. Los minutos parecían horas. La figura se desvaneció justo antes de que ella pudiera gritar. Fue entonces cuando el bus frenó bruscamente y Laura, al mirar por la ventana, vio un paisaje desconocido, completamente desolado. Estaba sola en medio de la nada. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Laura
Salió del bus rápidamente, miró atrás y este desapareció como si nunca hubiera existido. Cuando logró contactar con sus amigos, les contó lo sucedido, pero en ese momento nadie le creyó. En el año 2020, en plena pandemia, Sergio Mejía, un hombre de 30 años, tuvo un encuentro aún más extraño con la ruta G66. Esa noche, Sergio había trabajado hasta tarde en el hospital y decidió tomar el Transmilenio para regresar a su casa. Al llegar a la estación Las Aguas, alrededor de las 12:30 de la noche, la estación estaba completamente vacía. Un silencio absoluto dominaba el lugar. De repente, un bus apareció. Extraño, sin luces, con la pantalla apagada. Y no parecía que fuera alguna de las rutas habituales. Intrigado pero cansado, Sergio decidió subirse. A medida que avanzaba, las calles familiares comenzaban a desaparecer y el bus tomaba caminos que nunca había visto. Sergio intentó llamar a un amigo, pero no pudo. Al mirar por la ventana, vio una figura encapuchada mirando en su dirección. La figura parecía fija en el asiento de atrás, con los ojos oscuros como la noche misma. Sergio sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Cuando miró hacia el frente, el bus ya no iba hacia su destino. Todo a su alrededor se desvanecía en una niebla espesa. En ese momento, una voz sibilante y fría emergió desde la parte trasera del bus. La figura encapuchada se acercó a él y susurró con una voz profunda y vacía: «La ruta ha terminado». Sergio, sin poder reaccionar, intentó levantarse del asiento, pero las puertas se cerraron de golpe. En un abrir y cerrar de ojos, el bus desapareció y Sergio se encontró en una estación desconocida, rodeado de una niebla densa. No había rastro del bus ni de la figura. La estación estaba vacía y Sergio nunca pudo comprender lo que había sucedido esa noche. La ruta G66 sigue siendo uno de los mayores misterios en la bella ciudad de Bogotá. Nadie sabe con certeza qué ocurre a esas horas oscuras cuando el bus aparece y desaparece sin dejar rastro. Si alguna vez te encuentras en una estación vacía y ves un bus extraño, sin conductor y sin rumbo, ¿te atreverías a subir? O tal vez sería mejor ignorarlo y dejarlo seguir su camino. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. No olvides suscribirte a Amadot Podcast para más historias. Mantente alerta, porque el misterio nunca deja de acechar.